Muy bien, voy a dar 3 satsang yo, y este va a ser de la educación según Swami Shivananda, y mañana voy a hablar de Gandhi, la educación de Gandhi, y la educación indígena, que es la misma cosa, que me parece demasiado importante. Y luego voy a hablar del padre Gabriel, de la terapia del amor y el sistema de educación del padre Gabriel, que recupera niños necios. Cuando digo necios es necios. Y es muy importante lo que nos dice él, es demasiado importante. Entonces voy a empezar con Shivananda, les voy a leer del Please Divine algo y después también voy a explicar después lo que entiendo. Entonces, lo que les dije ayer, que no lo acabé, él dice, la educación es la raíz, la cultura es la flor y la sabiduría es el fruto. Eso me parece demasiado hermoso. Vuelvo a repetirles, la educación es la raíz, cuando hay buena educación, florece la cultura, que es la flor, y de la flor sale el fruto de la sabiduría. Entonces, para Swami Shivananda y para toda esta gente sabia, es la prioridad de la educación. No es la infraestructura, no son las calles, no, o sea, antes que todo, prioritarísimo la educación de los niños, pues, muy, muy importante. Dice, el propósito de la educación es cultivar la naturaleza superior del hombre. La verdadera educación consiste en la formación del hombre como tal. Y acá les leo esta parte que es muy bonito. Y acá nos dice, esto que les voy a leer ahora es del tour que hizo por la India. Cuando iba a los colegios decía que la semilla espiritual debe ser sembrada ahora. Porque uno debe ofrecer una flor fragante a Dios. Y dice, la educación real es aquella que te haga realizar el Atman o el alma. Eso es para el Likfest de Swami Shivananda, es qué tanto se iluminó uno en el colegio. Ese es lo que él mide, pues, como buena educación. Y dice, es real, la educación real es lo que te haga descansar en tu naturaleza esencial. Listo, y dice, no necesitamos fuerza intelectual, necesitamos fuerza nacida de la sabiduría, en la educación, pues. Entonces, acá les digo, la finalidad de la verdadera educación es despertar a la divinidad latente que yace oculta en el interior del ser humano. La iluminación espiritual es el fruto de la educación real e interna. El estado supremo de la santidad o el samadhi superconsciente supone la culminación de toda verdadera educación y cultura. Entonces, nos muestra muy claro pues, cuál es el norte de la educación. ¿Para qué se educa en este momento? Me lee el banquero que tanto menciono, decía, y con acento así español de ese muchacho, decía que cuando él estaba chiquito, el papá le decía, edúquese para que sea de provecho, para que ayude a la humanidad, pues. ¿Qué dicen ahora los papás? Para que sobreviva. Eduque para que sobreviva. Y pues va como un enfoque totalmente diferente. Estudie para que no se muera de hambre, pues, para que pueda sobrevivir, pues. Vamos como con eso. Y eso explica el padre Gabriel. Él recupera niños violentos y en las drogas, pero pues, o sea, palos torcidos, pues, los endereza magistralmente. Acá han venido. Y es impresionante el trabajo que hace él. Eso es un santo en vivo, pues, que tenemos acá, que como Jesús, mucha gente vivió en esa época y no se dio cuenta que Jesús existió. Así es el padre Gabriel, siento yo. Medellín, Colombia, santo en vivo, acá en directo, pues, que hace unas cosas increíbles, pues. Y él dice que, esperen, me fue la paloma. Ay, se me fue. Sí, él dice que todo, sí. Si me pueden colaborar, porfa, todos
muy importante, súper. Siempre eso es muy importante, chicos, muy, muy importante. Listo, no, entonces lo que iba a decirles es que el padre Gabriel dice que la causa de, si está apagado, funciona, o hay que apagarlo. Está apagado, check, listo. Entonces él dice que la causa de la drogadicción, de volverse drogadictos, es que nos enseñaron que la meta en la vida era, pues que el éxito era tener plata. Y dice que todo se acabaría, todo el problema, si en la educación se enseñaran las 4 metas del hombre, o sea, cómo logramos satisfacción. Entonces lo explicamos muy bien en el curso de pensamiento positivo. Entonces, no tengo botella, pero si alguien me da botella. Entonces, él dice, si el hombre, pues el niño, desde chiquito tiene claro que solamente va a lograr satisfacción y se va a sentir pleno con 4 metas y que la plata no le va a llenar. Porque, ¿qué es la plata? ¿Cómo se llama el primero? La primera meta de los que dice harta, o sea, la prosperidad, importante, es la base, pero no te puede dar más satisfacción que lo básico, pues, o sea, nadie ha conocido a alguien que diga, ya tengo suficiente plata, ya me relajo, ya logré, pues, la meta de mi vida, pues, quedo en paz, pues, no, porque hay otra meta muy importante que es cama, que es el amor. Es una meta súper importante de lograr en la vida, pues. Y la que sigue que llena mucho más que todo es el Dharma. O sea, nadie puede sentir satisfacción por más plata que tenga si no está ejerciendo su propósito superior, si no está ejerciendo su Dharma, su vocación. Y eso es indispensable, explica Swami Shivananda, lo explica Gandhi, lo explica el padre Gabriel, súper importante que en el colegio salgan con esa claridad, pues. ¿Y cuál es la verdad? La meta, pues, que sí te da la satisfacción total, moksha, la meta última que es la liberación. Entonces, para Shivananda, él va a lo empresario, pues, exitoso. Él va con un objetivo claro y todo lo hace encauzado a ese objetivo. Y el gran objetivo de él, lo acabamos de decir, es que el niño se ilumine, que el niño se desarrolle completamente, pues. Y habla mucho, igual que Gandhi, del desarrollo integral. Entonces dice, ¿qué desarrolla la educación actual? Única y exclusivamente. Pues yo no sé, hay colegios diferentes, como el que vamos a ver hoy, y unas poquitas excepciones, pero por lo menos yo tengo 52 años, y en mi época, el colegio, ¿cómo era? Pupitres, así en fila, 7, 8 horas esos muchachitos sentados, recibiendo carreta, pues recibiendo información. Eso desarrolla solamente el intelecto. Y ellos dicen, el niño tiene que desarrollar el corazón y tiene que desarrollar las manos también. O sea, no pueden solamente estar sentados tuyéndose en un escritorio, pues, sino que para desarrollarse el niño, o sea, lo peor que uno puede hacer es tullirlo en un escritorio, sentado ahí horas y horas y horas, recibiendo carreta, pues. El niño tiene que aprender lo básico y hacer con las manos lo básico, y tiene que haber una educación muy profunda espiritual y que abra el corazón, porque él dice, lo dice Gandhi también, la educación intelectual sin la educación al corazón es lo más peligroso que puede haber. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora estamos aprendiendo cómo destruir el planeta más eficientemente, con toda esa tecnología y todo eso, pues, que está pasando. Entonces, para estos 3 maestros, la educación espiritual, o lo que se llama también la educación del corazón, es clave, indispensable, supremamente importante. ¿Y cómo se desarrolla la educación del corazón? Porque ¿qué es educación? Pues lo que tenemos ahora, tecnología sin corazón, es lo que está pasando ahora, destrucción del planeta, pues. ¿Y cómo desarrollamos el corazón? Esa sería la pregunta, pues, importante. Contacto con la naturaleza, súper importante, hablando del corazón, indudablemente. ¿Y qué más?
conectarse a través de los sentidos, muy importante. ¿La qué? El arte, impresionantemente. Y una muy importante, el arte es indispensable para esto, totalmente. El arte sensibiliza y conecta el corazón, indudablemente. ¿Y qué más? Movimiento, canto. ¿Cómo trabajamos la empatía? Que a través del camino espiritual, a través de las prácticas espirituales. Y para Swami Shivananda dice, lo más importante que se tiene que enseñar en el colegio es, obviamente, indispensable pues la ley del karma y el Brahma Vidya, pues el conocimiento para conectarse con Dios. Pues en un colegio, bueno, esa es como el pilar central, pues, explica Swami Shivananda, la educación del Brahma Vidya, pues, o sea, la educación de cómo conectarnos con el alma. ¿Y cómo se conecta con el alma? 5 principios básicos, la educación del cuerpo y la educación de la salud, que ustedes lo conocen por Shivananda, las dos son de Shivananda. ¿Vos también? Todavía no. Entonces, Shivananda nos dice que hay 5 principios básicos para mantener bien la salud. Y en esta educación, lo explica también Gandhi, todos lo explican pues magistralmente, tenemos que empezar con lo básico y lo que está conectado con lo real. O sea, en vez de estudiar, acá había un alcalde que decía que la salvación del planeta era estudiar, no me acuerdo, una cosa matemática, una locura de esas matemáticas, no sé, los quebrados, no, bueno, un algoritmo, no sé qué, matemáticas, pues. Ellos dicen, no, pues eso no sirve para nada, ¿quién ha usado eso? Lo que sirve son las cosas básicas importantes, pues, sembrar, cocinar, jardinería, todas esas cosas son en esta educación súper importante, pues. Y la educación para conectarnos con nuestra esencia, pues. Y nos explica Swami Shivananda muy claramente que eso lo logramos. Pero antes de eso, ya les voy a decir esa idea, pero antes de eso, ¿qué es la base de la base de la base? ¿Qué es lo pre-kinder? ¿Qué es lo primero que uno debería aprender? El cuidado del cuerpo. Primero, antes que nada, la educación fundamental, explica Swami Shivananda, es la educación de la salud. Cómo mantenemos el cuerpo con salud, porque el cuerpo sin salud, pues todo lo otro no sirve para nada, pues. Entonces, por eso para él es, de millones de libros que escribió, muchísimos son sobre la educación de la salud. Y decía, eso tiene que saberlo el mundo entero, pues la educación de la higiene, de la salud, las cosas básicas de la salud, pues. Y por eso nos recomienda, pues, lo que sabemos, asanas, pranayama, shavasana, comer bien, pensamiento positivo y meditación, los 5 principios básicos. Y luego nos dice, una verdadera educación es aquella que te purifica para conectarte con el alma. Todo, pues mucho, todo en la educación de Shivananda, todo va dirigido, empieza por la base, luego siguen los preceptos morales y éticos, que dice que sin eso no hay, pues no puede haber éxito en nada, pero todo va dirigido a que nos conectemos con el alma, pues, que nos conectemos con el Atma, pues. ¿Y cómo logramos esa conexión? ¿Cómo purificamos la mente? Para Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga, Jnana Yoga. Entonces, para él, la educación, o sea, la educación de Shivananda es súper importante que los niños salgan con una actitud de Karma Yoga muy potente. O sea, y lo mismo lo dice Gandhi, es que repiten todos los mismos, gente sabia pues dicen lo mismo. El niño tiene que salir conociendo su Dharma, o sea, imagínense, el colegio le pueden enseñar los quebrados, tantas cosas matemáticas, me acuerdo para mí las raíces cuadradas, yo nunca entendí esas cosas, para qué servían, tantas cosas, y que el niño sale sabiendo cuál es su Dharma. ¿Quién de acá estudió una carrera y se fue así? Levanten la mano, ¿quién de acá, hagamos una estadística, que estudió, supo desde chiquito qué quería hacer y se fue en línea recta a su Dharma?
No, todos dimos vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y de qué sirven las raíces cuadradas? Solo una. Hagan el porcentaje. De acá esta muestra los que somos y solo lo logró. Yo no, yo pues fue madre, yo di mucha vuelta, mucha cosa muy enredada. Pues yo enredada, pero completamente. Porque, y ese es el tema. Exacto, lo logró sola. Acá tenemos cuánta gente, bueno, no sé, como 30 me imagino. Y hay una que lo logró y la mamá es yogi y hace yoga de chiquita y pues ahí está el ejemplo pues perfecto pues. Pero ¿de qué le sirve a uno saber todas las raíces quebradas, cálculos, corcheas? Yo me acuerdo que ponían esas corcheas, no sé qué. Si uno sale embolatado, no sabe qué quiere hacer en su vida, pues para qué sirve ni qué es su propósito pues. Entonces Swami Shivananda nos dice, el niño tiene que saber cuál es su dharma. Y eso es el éxito de una educación. No que cuántas raíces cuadradas es capaz de hacer, ni nada de esas cosas, pues, sino que, pues, que tanto sabe cuál es su propósito y cuál es para qué, como decía el padre de San Francisco de Asís, ¿para qué diablos soy buena y cómo puedo contribuir a la humanidad? Si yo salgo con ese propósito y esa claridad, la educación es exitosa, pues. Entonces, muy magistral, él habla también igual que Gandhi, que la educación ideal es el gurukula, muy diferente pues a la educación de las universidades. Y el gurukula es como lo que vimos acá en el ashram. El gurukula es una comunidad. O sea, la educación no es como que yo voy al colegio y me siento en un escritorio, me hablan cosas y después llego a la casa, no. La educación ideal, dicen ellos, y lo dicen los tres, se vive cuando hay una comunidad, porque el objetivo del niño es que salga con hábitos potentes. ¿Y cuál es el hábito más potente que tiene que salir uno del colegio? Yo pues no lo cogí. Después del colegio, el hábito más importante que tiene que adquirir el ser humano. Del que se derivan todos. Si uno tiene ese hábito, todo lo otro se va por añadidura. ¿Pero disciplina de qué? ¿Cuál es el mahatapas? Decimos. Despertarse temprano y hacer una práctica espiritual. Yo salía del colegio y me despertaba a las 10 de la mañana. Y no, pues no tenía eso. Ya después cogerlo es muy difícil, pues. Entonces dice, la prioridad del niño es dos cosas. Pues la educación ideal son dos cosas. El hábito principal, que es el hábito de la práctica espiritual. Entonces imagínense un colegio desde chiquitos que los niños meditan, hacen yoga todos los días, pues ya eso para ellos va a ser como lavarse los dientes, pues una cosa ya de su naturaleza, pues. Y lo otro muy importante que determina la buena educación es el proceso de la microcomunidad. Más que los conocimientos intelectuales, eleva mucho más la educación cuando hay un entrenamiento de microcomunidad. Para ellos eso es como lo principal. Y obviamente los buenos hábitos. Por ejemplo, un niño tiene que salir con saucha. O sea, un niño tiene que salir bañándose por la mañana, pues lo básico. Abriendo la ventana. Pues acá a mí me toca explicarles eso a los karma yogis. Saben de álgebra, seguramente los pongo a hacer corcheas y saben de pronto de la raíz cuadrada, pero me toca explicar, a todos los karma yogis me toca explicarles que hay que abrir la ventana por la mañana, que entre la luz del sol y que tiene que haber limpieza pues, y pureza en el cuarto. Pues. Entonces la educación nos está llevando unas cosas rarísimas, que no son aplicables pues, para que uno logre la meta en la vida. Pues. Entonces, dice él también que lo mismo que Gandhi, que la inteligencia sin corazón es un peligro, que educar pues intelectualmente sin corazón es un peligro. Habla mucho del ejemplo de que, también lo dice Gandhi mucho, que si el profesor o el maestro no es un ejemplo en vivo de lo que está educando, nunca va a haber como progreso en la educación. Y habla mucho de la conexión del maestro con el niño, pues, que es súper importante. O sea,
Gabriela Mistral decía, si no amas al niño, no lo eduques, porque no puede haber una educación real si no hay una conexión pues como de empatía pues profunda, pues súper importante pues. Y bueno, acabo, ya mañana vamos a hablar de Gandhi y vamos a seguir hablando de toda esta educación, pero voy a acabar con estas frases de acá, leyéndoles de acá de Senda Divina, que es espectacular. Entonces dice Swami Shivananda, textualmente, les voy a leer la última parte, dice, la relajación en la conducta moral de nuestros jóvenes generacionales se debe a la ausencia de una educación espiritual y ética en el sistema actual. Esta es la frase bacana, educar a los niños sin religión, y él habla de religión pues como no religión dogmática obviamente, habla igual que Gandhi pues de lo que hay en común en todas las religiones y lo importante pues de las religiones. Entonces dice, educar a los niños sin experiencia espiritual y los convertiréis en maravillosos y grandes, eficientes delincuentes, dice él ahí pues. Y luego dice, debiera revivirse el antiguo sistema de Gurukula. Gurukula es esto que estamos viendo acá, que uno no va a la universidad, sino que vive, se enseña todo teóricamente muy bien, pero se vive en la práctica pues la enseñanza. Y eso es pues indispensable para la educación adecuada, adaptándola adecuadamente a las necesidades del momento para que los estudiantes pudiesen derivar el máximo de beneficio de él. Entonces en el Gurukula, que Gandhi lo explica también súper bien, son aldeas como tribus, por eso es que yo amanecí pensando, yo cómo no voy a hablar de la educación de los indígenas, porque tengo programado 3 saksas y yo dije, cómo no, pues educación indígena es pues, muy importante. Y después caí en cuenta, es que la educación de Gandhi es indígena, pues. Y él habla de que eso es Gandhi, me estoy adelantando al capítulo de mañana, él dice que la escuela debe ser un microcosmos de cómo es la sociedad ideal. Entonces decía, en las escuelas se debe vivir como las aldeas autosuficientes. Entonces la escuela, los niños en la escuela deberían comer la comida que ellos siembran y ser autosuficientes en eso y mostrarle al mundo pues eso. Entonces sí, muy importante eso y muy importante esas cosas básicas pues. Y dice, la educación puede construir o destruir la civilización. ¿Cómo se demuestra que una educación es buena o mala? ¿Cuál es el ICFES pues? ¿Cómo sabemos que la educación actual es terrible? ¿Cuál es la prueba pues, científica? Pues lo que está pasando en el planeta. ¿Y qué es una educación buena? Seres humanos en equipo trabajando por la humanidad, pues con todo y conectados y espiritualmente elevados, pues. Entonces, ¿qué demuestra que la educación es buena o mala? Pues la situación del terreno, pues. Entonces dice acá, repito eso, la educación puede construir o destruir la civilización. Las universidades son realmente los custodios del carácter, la cultura y la civilización de la nación. Las universidades no deberían ser meras instituciones para sobrecargar a los estudiantes de información, sino santuarios de luz y de sabiduría. Eso dice Swami Shivananda, dice, se deben abrir muchos ashras, muchos centros de yoga, muchos centros de meditación, centros que no sean de información, para eso pues tenemos la inteligencia artificial, sino que sea centros de luz y de sabiduría. Tienen que salir sabios, tiene que salir gente con luz y con el corazón abierto pues, de estas instituciones. Y el último párrafo dice, se puede conseguir, que es lo que les dije ahorita como el titular, esto me parece demasiado importante, se puede conseguir mucho más por medio de una educación adecuada que por medio de la ley. ¿Qué demuestra en esta lógica? Cuando hay muchas cárceles y se amplía pues, la capacidad de las, por ejemplo, las cárceles, cuando yo fui, todas estaban, ¿cómo se llama eso? Sobrecargadas. ¿Cómo?
hacinadas. La gente vivía, pero en hacinamiento, pues demasiado. Entonces, digamos que se consideraría progreso ampliar las cárceles, construir más cárceles. ¿Qué sería eso para Gandhi o Shivananda o alguien sabio? La prueba científica de lo mal que se está haciendo todo y de lo mal que se está produciendo la educación. ¿Qué es una educación buena? ¿Cómo se demuestra que una educación es buena? Con referente a eso que estamos hablando. Cuando las cárceles las convirtamos en jardines botánicos y no haya necesidad de eso es la educación buena, pues. Porque la acuérdense de Pitágoras, educa al niño y no tendrás que castigar al adulto, pues. Y les acabo acá el último párrafo. Dice, en tanto que el hombre interno permanezca sin educarse, la ley seguirá siendo un papel mojado, mientras que si el hombre interno es educado, no solo estaremos haciendo entonces un gran servicio al individuo en sí, sino también al mundo entero a la larga. Entonces la educación es lo que determina la dirección del planeta, pues, indudablemente. Y acabo diciendo eso que dije ayer, que me parece muy importante, y es que todas las perversiones sexuales que hay en el momento en el planeta, la cura a eso es pues ir a la raíz. Se está haciendo, por ejemplo en Medellín, que viene la gente, pues turismo sexual, las cosas pues horribles que sabemos que pasan acá, pues, y se está haciendo mucha cosa por la ley, que es bien, pues obviamente también hay que hacer eso, de policías y pues ya están cogiendo esa gente que viene pues a abusar de los niños y se está haciendo mucha cosa por la ley, pero los yogis van a la causa, pues o queremos ir siempre a la causa, pues, y se dice que eso no pasaría si los niños desde chiquitos están teniendo experiencias espirituales y están meditando y están haciendo prácticas espirituales y entienden el mindfulness. O sea, lo que se dice es que si antes de que el niño sienta un orgasmo, ya ha vivido eso, nunca va a ser un pervertido sexual. Entonces, por eso es tan importante esta educación en la niñez, tan supremamente importante. Entonces, bueno, vamos a acabar con los anuncios. Ahorita si alguien quiere decir algo, me parece muy importante. Y anuncios muy importantes, muy importantes, los que quieran este movimiento, pues como